18 años de actividad, es una cámara que reúne solamente empresas cuyo objetivo social es intervenir en los servicios ambientales. Ya venimos con un ejercicio intenso y dedicado a temas ambientales y desarrollo de proyectos y mantenimiento de proyectos, y tiene una línea de conducta muy ética. Le interesa que las cosas se hagan bien y creemos que el bien común de la sociedad es parte del objetivo de nuestro trabajo, y dentro del bien común metemos los temas de desarrollo. Creemos que para que la sociedad mejore su calidad de vida es importante ayudar a que se efectivicen en tiempo y forma los proyectos que sean sustentables, que sean responsables y que la sociedad en su conjunto defina como de interés. Esto último es importante porque no hay una receta, no hay una solución, es un problema con más variables que ecuaciones, y depende entonces de todo esta palabra mágica que es la licencia social. Y la licencia social se construye de a poco, de vuelta, sin recetas. Nadie tiene la verdad, ningún sector prepondera por el otro, o si lo hace se equivoca. Y tenemos que darnos como comunidad el ejercicio de levantar este tema en forma prioritaria para que los proyectos efectivamente se hagan, porque ya venimos padeciendo una serie de frustraciones que en definitiva nadie gana. Los que piensan que ganaron transitoriamente proteger recursos ante un proyecto ineficiente o inadecuado está bien, pero muchas veces se paran proyectos que bien tratados, con más flexibilidad, con más entendimiento, si hubiesen podido hacer, esa comunidad hubiese estado beneficiada, el bien común hubiese estado mejor y el país hubiese mejorado. Y la Cámara está entendiendo esto y diciendo, ya en su documento del año pasado de estrategias ambientales que le presentamos a las distintas fuerzas políticas antes de las elecciones, seleccionamos una serie de puntos y dentro de los puntos mencionamos el tema de licencia social y cómo desde el punto de vista ambiental mejorar la capacidad del Estado para tratar este tema. Este era un primer esbozo, un primer albor de lo que nosotros empezó a internalizarse, es decir, este es un tema importante. Es un tema más importante que lo técnico, es más importante que la planta de tratamiento de efluentes en particular, es más importante que la medición de calidad, porque los otros temas, en definitiva, muchos de ellos tienen buenas soluciones técnicas, que tendrán un costo asociado, que verá cómo se lo sostiene el proyecto, pero se termina de parametrizar el proyecto, se identifica la solución o las alternativas, se lo costea, se lo planifica en el tiempo. La parte social no pasa nada de eso. ¿Y qué pasa? Los proyectos empiezan a avanzar resolviendo muchos temas y la parte social la posterga. Por esto, la Cámara dijo, bueno, es un tema que tenemos que empujar para que la sociedad, que muchos de ellos estamentos ya están despiertos trabajando en estos temas, otros estamentos que son responsables de esta consecución no lo están haciendo, no lo estamos haciendo. Entonces, y bueno, ¿cómo empezamos a hacer cosas? Y la Cámara empezó a hacer cosas pretendiendo ser un aporte en este conjunto de inseguridades que estamos teniendo como marco general. Y entonces en el 2016, para aumentar nuestro nivel de conocimiento y empezarlo a través de un programa, contratamos a un grupo de especialistas externas con formaciones diferenciales a las que normalmente estaban dentro de las empresas de la Cámara, que estaban más vinculadas a las cosas técnicas, como decía Juan en la reunión previa. Empezamos a este ejercicio y empezamos a hacer el primer ejercicio de decir, bueno, todo vale, acá no hay preconceptos, las cosas que nos gustan y las que no nos gustan, empecemos a aceptarlas, no especulemos tanto con las conclusiones, abramos más la cabeza en las decisiones o en el intercambio. Entonces, formamos un grupo nuestro, tuvimos reuniones, contratamos un grupo de especializados para hacer un primer documento. Muchas de las conclusiones las expuso Carolina, y de aquí arrancamos. Entonces, comenzamos recabando la información general, digamos, para empezar a nivelar el conocimiento y empezar a acercarme a algunos conceptos que estaban aislados, como por ejemplo, decía Carolina recién, la licencia ambiental
hay una ley y que la autoridad de aplicación y depende del Poder Ejecutivo, la licencia social, no hay ni una ley, no hay ni una norma, la da la autoridad de aplicación y bueno, entendemos eso claramente, bueno, entender eso claramente fue parte de este proceso y parece de perogrullo, pero nosotros ya eso nos sirvió. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo seguimos empezando este proceso de aprendizaje? Y empezamos a identificar qué ha pasado en otros casos, ya sea nacionales e internacionales, en los cuales algunos proyectos pudieron avanzar porque lograron esa licencia social y otros se trabaron o tuvieron como eficacia, otros directamente fueron rechazados. Ahí cuando uno empieza a analizar, empiezan los nombres propios, empiezan los actores, empiezan las incomodidades. No las volcamos aquí porque no nos parece el mecanismo, ¿no? Todo el mundo está dispuesto a hablar de estos temas, pero cuando tiene que poner el nombre atrás, cuando tiene que hablar de su experiencia, cuando tiene que hablar de sus problemas, muy difícil que le pongan el nombre y apellido a cada tema, a cada aceleración. Es parte de donde estamos. Entonces, este proceso, bueno, ¿qué sectores nos parece que están siendo más vulnerables o en donde la licencia social y ambiental es más imperativa lograrla y recobra más importancia o pone más en peligro la ejecución de los proyectos? Y llegamos a la conclusión de que por lo menos estos 4 sectores son importantes. Uno es minería. ¿Sí? Esto es enfrentarnos a la realidad. Todos los días estamos leyendo noticias periodísticas, la última de ayer, la de Algalá, donde hay problemas con la licencia social en la minería. Es un tema importante y es un sector donde este tema es muy gravitante. Lo que es minería, me refiero a minería metalífera a cielo abierto en particular. En gas y petróleo es un tema con más licencia social en este país porque ya tiene como 100 años el primer pozo de petróleo. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de yacimientos no convencionales, cuando hablamos de fracking, cuando hablamos de densidad de pozos crecientes, el tema empezó a tener una discusión que antes no tenía y de hecho hay localidades que han dicho no al fracking. Porque de la misma forma que la industria de desarrollo del proyecto no están tan atentos y tan preocupados en los inicios para lograr la licencia de los proyectos, hay muchos otros sectores que es lo primero que están mirando. Cuando uno está preocupado en ver cómo nacionaliza las arenas de fracking en Chubut en lugar de importarlas, se lo está viendo otras cosas. Y el que viene a la arena de fracking recién se plantea el tema de licencia social cuando tiene la máquina en el campo. Y esto le pasa también al sector de gas y petróleo. Agricultura y bosques. Antes, la soja y otras semillas son genéticamente modificadas y tienen un paquete de agroquímicos y fitosanitarios para que funcionen. Ya la licencia social de esa actividad no es la misma que la que teníamos cuando teníamos la otra tecnología en el campo. Es un sector que, igual que el uso de bosques para usos comerciales, son sectores también vulnerables y necesitan trabajar fuertemente en tema de licencia social. Y también las obras de infraestructura del Estado, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que es el problema número 1 ambiental del país, junto con agua y cloaca. ¿Sí? La tienen todas las comunidades, la tienen todos los países, todo el país está desarrollado. Hay una resistencia sistemática, por lo menos en las grandes áreas metropolitanas, a las soluciones tipo rellenos sanitarios. También está la resistencia sistemática a pagar cualquier costo que no sea un relleno sanitario. Entonces, la solución no es fácil. Ya el problema está maduro en cuanto a la resistencia social, es lo mismo que en grandes obras de infraestructura. Estamos viendo hace poco en los diarios, bueno, el presidente Macri habló en China del tema de las represas en Santa Cruz y se modificó el proyecto original en función de objeciones de grupos locales. Obra de infraestructura también es un tema importante. Y la Cámara estuvo trabajando con cada uno de estos sectores también, ya de un poco más de tiempo. En minería, la Cámara forma parte del Foro Social de Minería, que es un proyecto que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros hace 3 años aproximadamente le planteó al Vaticano, y el Vaticano, a través de Justicia y Paz acá, generó una mesa de diálogo e invitó a una serie de instituciones para
tratar el tema social de la minería y tratar de mejorar el nivel de comprensión. Justicia y Paz no la tiene Estado consigo, porque ustedes han visto que en la profesión periodística los párrocos de los pueblos son muy importantes, están muy identificados con la comunidad. Bajar una línea razonable para que lo que piensen los vaticanos piensen los párrocos, tienen todo en interna muy difícil y ellos se pusieron a trabajar sobre la mesa. Esto es ponerse en posiciones incómodas. Acá no hay posiciones cómodas para resolver estos problemas. La Cámara está trabajando hace tiempo como integrante del FOSAMIN y conoce un poco la interna de los problemas sociales de la minería. En Gas y Petróleo ha tenido innumerables reuniones con la gente del Instituto de Petróleo y diría que de las 65 empresas socias, más de la mitad trabajan para Gas y Petróleo. Conocemos muy detalladamente del campo los problemas de gas y petróleo y los problemas sociales. En agricultura, la Cámara forma parte de la red de buenas prácticas agrícolas, que está coordinada por la Bolsa de Cereales, donde nuestras funciones están generando documentos para cultivos extensivos y cultivos intensivos, donde nosotros metemos la parte social, no solamente en envases, sino estamos tratando de discutir y que hagan una evaluación de impacto ambiental antes de la campaña de soja en campo, para saber si hay agua disponible, con qué régimen la van a tomar, qué van a hacer con sus desechos, las zonas de deriva de los agroquímicos, muchos temas, y nosotros nos sorprendemos que la principal actividad del país, económica del país, tenga un nivel de marco ambiental de referencia tan poco formal. No tiene una ley de presupuestos mínimos acá, en materia ambiental. Entonces, esto es simplemente forma parte de nuestro diagnóstico. Estamos colaborando con estos sectores para llevarlo a decir, es preferible que los sectores los desarrollen a que se los desarrollen y se los impongan. Esto es lo que estamos diciendo. El campo está trabajando en este sentido, nosotros trabajamos en la red de buenas prácticas. Y en residuos sólidos urbanos e infraestructuras estamos interactuando con las autoridades de aplicación, estamos poniéndonos a disposición, es un tema más maduro y conocido, y ahí también, por eso ese es nuestro grado de acercamiento. Además de los análisis, entonces, de nuestro proceso de aprendizaje de casos, dijimos, bueno, tenemos que tratar de identificar personas que nos ayuden a pensar diferente. Desde nuestro punto de vista, creemos que esto es romper los paradigmas. Es decir, no es el tema social, se va a resolver de alguna forma, sí, si la prueba el de arriba, el de abajo se va a terminar ordenando, no viene por este lado de la cosa. Digamos que hay que pensarlo totalmente diferente, revalorizar los roles de los actores y los recursos que uno emplea para resolver los temas, y quienes nos pueden ayudar a pensar diferente. Toda esta revolución que se está produciendo en nuestro pensamiento, empezamos a identificar, intentar identificar en cada uno de estos sectores personas que piensan diferente. No instituciones, porque las instituciones después van a pensar diferente. Hoy todavía, para nuestra opinión, las instituciones están llegando más tarde porque tienen que consensuar. El IAPG, por ejemplo, armó un comité de comunicaciones hace 2 o 3 años para comunicar el tema de no convencionales, actividades no convencionales, y el comité tenía como 28 miembros y cada palabra que decían se discutían junto con los asesores legales de las 28 operadoras. Entonces, está muy bien, es valioso, es un proceso, pero en el despertar serio de la licencia social que nosotros estamos queriendo ver, estas instituciones nos agregan el pensamiento diferente. Ellos van a estar a la cola. Pero sí hay personas en esas instituciones que han estado trabajando ese tema. Esta la estamos individualizando, algunas ya las individualizamos y empezamos a hacerles entrevistas para, a partir de una matriz de preguntas, y nosotros empezar a sacar conclusiones. Entrevistas que son personas muy valientes, pero es muy difícil hablar de estos temas, y es parte del proceso de aprendizaje. Bueno, y con todo esto fuimos sacando algunas conclusiones preliminares que simplemente las enumeramos para decir, bueno, con lo que fuimos viendo llegamos a algunas de estas conclusiones, con mayor o menor grado de énfasis están enumeradas, y y están un poco enumeradas aquí, y lo primero es tener una valorización cierta de la relevancia social y ambiental que le otorga una determinada comunidad a su ecosistema donde uno va a hacer el proyecto. O sea, tener
Hoy Carolina mencionaba distintas cosmovisiones, y a veces es muy común que uno dice, bueno, hacemos este proyecto en la mitad de la estepa patagónica, total, que tiene 4 plantitas, no tiene agua, no tiene... Pero para el poblador, quienes hemos trabajado en la estepa patagónica, y hemos visto las líneas de sísmica, que 20 años después todavía no se recuperaron, vemos que son ecosistemas muy sensibles y que poco es mucho para ellos. Y uno viene con otro paradigma. Entonces, intentar entenderlo, verlo desde otro punto de vista. No es ni malo ni bueno, uno viene de otro lado, cree en otras cosas. La zona de influencia de los proyectos es un tema ya muy común en la parte ambiental. Cuando uno se estudia impacto ambiental, determina para un proyecto que se va a instalar en un determinado territorio cuál va a ser el impacto y dónde va a ser. No va a estudiar toda la República. Y la definición de la zona de influencia es importante porque hay una zona de influencia directa y en la parte social hay influencias indirectas. Hay cuerpos sociales que pueden estar afectados a sus intereses y que no viven en esa región y hay que relevarlos. Un tema que nos sirvió mucho en sacamos de las entrevistas, de gente que ha padecido esto y después nos parece de toda lógica, es que cuando los desarrolladores del proyecto se juntan con la comunidad para hablar del proyecto, qué implica el proyecto para la comunidad, las incomodidades o las satisfacciones que le da el proyecto, muchas veces sobre la mesa se instalan temas que no tienen que ver con el proyecto, sino que tienen que ver con la postergación de esas sociedades, de esas comunidades, que son temas que tienen que ver con el Estado. Están postergados en la escuela, están postergados en el camino, están postergados en el club social, están postergados en un montón de promesas que posiblemente el Estado le vino haciendo y las tiene insatisfechas. Entonces, el desarrollo de un determinado proyecto que no tendría que ver en forma directa con esta, debe saber que se las van a plantear y se establece el desarrollador que tiene buen diálogo con el gobierno, intenta tener un buen diálogo con la comunidad, se establece, le plantean al desarrollador los problemas que tiene que resolver la comunidad con el gobierno en un esquema normal o formal, y no sabe cómo salir del loop, porque no hablan del proyecto hasta que no resuelva este problema. Entonces, también estos temas hay que saber que se van a enfrentar y hay que darse alguna estrategia por región para solicitarlo. Pues, otras cosas de sentido común, ser receptivos a las consideraciones de las comunidades y receptivos a tiempo, diría. Los que han desarrollado un proyecto con tiempo, que lo han pensado, que lo han costeado, que han pensado que es el mejor, han comprado mucho su proyecto. Se sientan por ahí con comunidades que no lo miran desde la misma óptica y hacen una serie de recomendaciones que esa persona no las cree, no le parece bien, y se genera una resistencia. Esto genera en el tiempo que las pequeñas concesiones que se hubiesen podido hacer al principio no se hacen y después esto empeora, no mejora. Y no se trata de quién tiene razón, no es por qué razón. En la misma línea, los organismos ambientales competentes también viven de esa comunidad. En un proyecto de Acumar me acuerdo que había presencia de gases sulfurosos a la noche. Y cuando nos sentamos con la Municipalidad de Avellaneda dijo, sí, esto es de las curtiembres que aguas de arriba, hacen tales procesos a la noche y vienen por el río. Las autoridades ambientales regionales conocen mucho de la problemática local y tienen influencia porque en su organismo trabaja gente que vive en esa comunidad y uno debe pensar que las variables que ellos tienen en cuenta, que posiblemente uno no tome en cuenta sobre el proyecto, puede aplicar modificaciones significativas o en el límite hasta no puede realizar el proyecto. Esto que también mencionó Carolina, se da mucho, digamos, el Poder Ejecutivo nacional y provincial es quien entrega las licencias ambientales y de viabilidad del proyecto, pero no las licencias sociales. Entonces, hay una tendencia que el desarrollo del proyecto coordine a nivel nacional y a nivel de la gobernación provincial la viabilidad del proyecto.
y después descargue la responsabilidad de convencer a las comunidades en la autoridad, en ese gobierno o ese referente. Esto en el proceso de inicio parece muy bueno, pero si se instala el conflicto social es muy negativo, porque la autoridad ambiental, la autoridad gubernamental pierde su rol de árbitro, y al perder su rol de árbitro pierde unos estatus, unos lugares donde se pueden dirimir este tipo de cosas, y el conflicto escala y cada vez para peor. Hay, por supuesto, que tener en cuenta la autoridad local, la autoridad gubernamental o del Poder Ejecutivo, lograr su adhesión, pero no esperar de ellos que ellos sean los impulsores del proyecto. Y lo que ya, algunos elementos ya habíamos puesto en el documento estratégico del 2015, para que el Estado sea confiable, tiene que mejorar. Carolina dijo que, y pasa acá y pasa en todo el mundo, la gente no confía en los controles del Estado, en lo que le da el Estado, los resultados, etcétera, etcétera. Eso, bueno, ¿cuál es la contrarrespuesta? Bueno, que hay que fortalecer la estrategia de aplicación para que puedan hacer un planeamiento ambiental estratégico con licencia social de carácter regional. Cada región tiene una serie de usos para sus recursos, tiene una determinada cultura, y la provincia tiene una estrategia para los recursos y la nación tiene otra estrategia para los recursos. El árbitro con información, capacitación y una serie de herramientas que no se ven para adelante, tiene que ser. ¿Cómo? Perdón, decía que era importante fortalecer desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la calidad técnica, desde el punto de vista de la estrategia, las autoridades de aplicación ambiental que van a formar parte de la solución de la licencia. ¿Y en esto qué significa? Por ejemplo, fomentar la realización de líneas de bases regionales. Hace un tiempo, recuerdo que en la provincia de San Juan había una discusión entre una minera y un grupo de gente que se dedicaba a la agricultura, porque decía que la minera iba a usar tanta agua que a ellos no les iba a quedar para su trabajo. Y uno dice, bueno, ¿sobre qué elementos se está discutiendo? No había ningún estudio de base regional que dijera cuánta agua había, cuánto era el uso posible para cada actividad, quién podía, qué pruebas se habían hecho y qué indicadores testigos de lo que se estaba diciendo. O sea, cuando no existe una cierta información de base que nos ayude a la discusión técnica, se pasa a otros planos y se empobrece la discusión. Y el Estado creemos que tiene que ser el encargado de generar esas líneas de base regionales, por ejemplo, de uso de recursos compartidos. Y también tener un marco regulatorio actualizado, ayornado a las tecnologías que están usando los desarrollos, a los tratamientos que se están haciendo, a una evaluación de riesgo moderna y no con tan pocos elementos como es la ley 24051, dice que si aparece cualquier concentración de tal sustancia de residuo peligroso y esto genera un daño, bueno, decirnos cuánto es una concentración admisible, bajo qué términos, tener un marco regulatorio entonces actualizado. En otras conclusiones preliminares, llevar adelante el proceso de consulta y negociación, tanto en las comunidades con su autoridad de carácter nacional o regional. También nos ha pasado ver que se organiza o se acuerda el proyecto al máximo nivel y no se le da participación al nivel más bajo o al nivel municipal, entonces se traba el proyecto porque la estrategia fue inadecuada. La información, es cierto que uno tiene que adecuar la calidad de información al interlocutor que tiene, no le puede dar una información que le resulte incomprensible, pero la información tiene que ser oportuna, tiene que ser veraz para generar la confianza y la adhesión. Y hay leyes como la de bosques, como la de glaciares y como de tantas otras comunidades que están fijando usos del territorio. Y dice en qué parte del territorio puede darse determinadas actividades y cuáles no. Eso tiene como connotación negativa que se restringe la cantidad de territorio para una determinada actividad. Y como connotación positiva, que si uno hace el desarrollo, el emprendimiento, en el lugar donde el uso del suelo está especificado, tiene un mayor soporte jurídico y es mucho más fácil avanzar. Por lo cual, las leyes de ordenamiento del territorio creo que van a ayudar a la licencia social.
Y ahora, ¿cuál es nuestro propósito? El propósito es lograr fomentar la participación de diversas instituciones públicas, privadas, empresas, cámaras empresarias, para empezar a elaborar un documento guía. Sabemos que no hay ningún documento guía de referencia. Hace unos años la Cámara trabajó en un documento guía de investigación de sitios contaminados. ¿Por qué lo hizo? Porque en Argentina no existe una metodología normatizada de evaluación de un sitio contaminado. Entonces ya habíamos hecho la experiencia. Dentro de este diagnóstico preliminar vimos que no hay un procedimiento, un estándar, algo que pueda servir de referencia. Alguien que quiera hacer las cosas bien y decirle, bueno, mi casa matriz dice tal cosa, aquel dice tal otra. Bueno, tratemos de tener algún documento de consenso previo de algunos temas, y ahora vamos a construir, para que una vez que lo tenemos construido, una empresa diga, bueno, en ausencia de uso que me ayuda y justifico mis acciones respecto de esto que tiene esta validación. Entonces la Cámara no quiere hacer un documento SEMA de diseño social, quiere simplemente trabajar con otro grupo de instituciones para que se genere este documento que no está. Y esto, bueno, para la decisión del proyecto. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Bueno, primero, armar una primera etapa de un documento preliminar. ¿Cómo lo armamos? Empezando a invitar instituciones, hacer algunos talleres iniciales de nivelación y conocimiento, continuar con las entrevistas en profundidad de actores claves, análisis de información de otras fuentes, para llegar a otro taller de conclusiones, que sobre una base que nosotros ya más o menos hemos armado, elaborar un documento preliminar de buenas prácticas para hacer la licencia social. Una vez que tenemos esto, que nos va a llevar un tiempo, por supuesto, decimos, bueno, ¿cómo validamos de que este documento, que se ha salido de la buena intención de un grupo de gente que es activa y responsable en estos temas, cómo validamos cómo lo piensa el otro? Y pensamos que debemos hacer algunos casos testigos. Sabemos que si el documento lo vamos a probar contra un caso que se está dando en la realidad, puede confundirse el interés de ese proyecto en particular con la validación del documento. Entonces, lo que intentaríamos armar, por ejemplo, es en Provincia de Buenos Aires la instalación teórica del relleno de seguridad, relleno sanitario, en una zona, y decir, bueno, no es que vayamos a poner el relleno acá, pero en el hipotético caso, los stakeholders podrían ser estos, invitarlos y validar el documento con ellos, no respecto a un documento específico, sino de un procedimiento. Lo mismo para un proyecto minero teórico en el norte argentino o un proyecto de explotación petrolera en Neuquén o áreas de influencia de este tipo. Ese proceso de simulación va a validar algunas partes del documento, algunos lo va a decir que no sirve, uno lo va a agregar, y con eso elaboraríamos un documento con ciertos consensos y los procesos de validación a través de estas comunidades para tener ese documento en un mediano plazo. Nosotros entendemos, por lo menos, nos lleva todo el 2017 esta tarea. Vamos a invitar a organismos, institutos. Hasta ahora la SEMA ha invertido recursos y tiempo para el bien común. Llegamos hasta acá y vamos a seguir en el proceso poniendo nuestra contribución, pero a partir de acá necesitamos que se junten otras autoridades y digan, no, o que nos digan, no, mira, ya hay un proceso parecido y nosotros nos asociamos a ese proceso. Nosotros no queremos ponernos en el centro de nada, simplemente sí sabemos que a este momento está el tema evolucionando en forma de que se hace imperativo, de que no hay una respuesta institucional, no se está internalizando el tema a nivel de los decisores con la suficiente velocidad, y por eso lo levantamos, lo elegimos como tema importante del año, y por eso hemos hecho y hemos avanzado hasta acá. Así que muchas gracias.